su disposición a estar en este curso y a poder contribuir desde sus conocimientos y su experiencia. Voy a comenzar dando una introducción sobre la experiencia de Miguel Ángel para que todos los compañeros y compañeras puedan ir más o menos formulando si es que tienen preguntas o viendo cómo estos aportes podrían contribuir a la formulación de sus trabajos y de sus proyectos. Bueno, el arquitecto Miguel Ángel Gálvez González es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y sociólogo por la Universidad Metropolitana también de México. Es arquitecto perito, especialista en la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible. Su desarrollo profesional lo llevó a cabo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde trabajó ahí por más de 35 años de servicio en diferentes funciones. Realizó el catálogo de monumentos históricos de la frontera norte. Fue subdirector del área de zonas en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y participó en más de 50 nombramientos de la zona de monumentos históricos en toda la República Mexicana. Y cuando decimos en más de 50, hay como 53, o sea que prácticamente ha hecho todos. Desde la creación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos y Artísticos e Históricos en 1972. Ha contribuido y desarrollado los métodos técnicos para realizar los estudios de zonas de monumentos y fue el principal artífice de que Xochimilco, una área con un lago de los pocos que quedan en la Ciudad de México, contara con una declaratoria de zona de monumentos históricos. O sea que también su trabajo se ha enfocado mucho en contemplar la naturaleza como una parte importante del patrimonio. Asimismo, diseñó un proyecto de conservación de patrimonio intangible sobre los oficios ancestrales en México que se ha replicado en la legislación en el Congreso actual ecuatoriano. Esto fue un trabajo que se hizo hace casi 10 años, en donde el arquitecto Miguel Ángel tuvo la oportunidad también de conocer muchas zonas de este país en busca de los oficios ancestrales, o sea que también tiene un conocimiento del Ecuador. Asimismo, ha participado en distintos movimientos sociales y comunitarios del país. Alejandro, ¿puedes sí, cerrar tu micrófono? Gracias. Y bueno, a lo anterior, quisiera yo agregar, aunque él no lo mandó en su semblanza, pero a lo anterior quisiera yo agregar que además de su experticia en el patrimonio cultural de una forma convencional, también ha criticado mucho esta idea desde el Estado y ha estado inmiscuido en procesos de conservación, difusión del patrimonio cultural comunitario, ¿no? Ese es uno de los fuertes de su trabajo. Entonces, bueno, pues a mí me da muchísimo gusto recibirlo en este espacio. Creo que su aporte va a ser muy, muy fundamental para todos nosotros y nosotras. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra. Y comenzamos. Aquí está Esperanza, que quiere decir algo. Hola, Esperanza. Buenas tardes. Está sin micrófono. Solo quería decirte que para nosotros, como Acción Ecológica y como la Universidad Andina, es un lujo tenerte en este curso, que queremos agradecerte por la disposición de compartir con este grupo que está ya finalizando su proceso de aprendizaje en este curso para formar expertos en temas de patrimonio natural y cultural, expertos comunitarios. Y solo eso, quería agradecerte y no quitar más tiempo a la charla que tú nos vas a compartir ahora. Bueno, solamente quisiera confirmar si todos escuchamos, nos vemos. Sí, estamos Sí, viendo se escucha. tu presentación, te escuchamos muy bien. Bien, Muchos de los compañeros
por la cuestión de internet que te explicaba, no conectan sus cámaras, pero bueno, aquí están y te escuchan con atención. Bien, de acuerdo. Miren ustedes, bueno, tengo una duda. ¿Son 2 horas las que tenemos que estar virtiendo opinión o dentro de esas 2 horas puede haber la participación de compañeros? Tenemos 2 horas en total de clase y lo que normalmente hacemos es que si algún compañero quiere participar o decir algo, levanta la mano y le damos la palabra. De A acuerdo. menos de que tú quieras que todas las preguntas vayan al final. Si no, pues normalmente lo hacemos como un diálogo. De acuerdo. Una primera parte sí la voy a hacer lo más sucinta que se pueda y lo más continua. Y la segunda sí me gustaría que hubiera una mayor participación para no hacer tan pesadas 2 horas de un tema que desde luego no es ajeno, pero sin embargo es distante, que es el caso de México. Hablaremos sobre la preservación del patrimonio cultural en México para el módulo Análisis de experiencia de protección comunitaria y social de sus patrimonios. Miren ustedes, yo creo que reflexionar sobre el papel de las comunidades en la defensa de sus patrimonios culturales en México ha sido muy, muy complejo, demasiado complejo. Sin embargo, hemos tratado de hacer un discernimiento sobre lo que esto ha significado. Muchos nos preguntamos qué es el patrimonio cultural. Y bueno, tenemos definiciones técnicas, jurídicas, políticas, teóricas, metodológicas, institucionales y finalmente aquella que nos interesa muchísimo, que son las definiciones sociales y comunitarias. En este proceso hemos visto en México protecciones enteramente diversas. Algunas les ha interesado más saber cómo determinar perímetros de protección, cómo determinar metros o kilómetros o hectáreas en los cuales queda incluido un determinado monumento considerado monumento. Pero y esa línea se ha ido y no abandona estrictamente la situación técnica y es válida. Sin embargo, se ha tomado de una manera muy aislada esa definición. Las jurídicas son muy interesantes y estas son muy importantes porque a veces pensamos que dentro de una lucha popular que se está dando por querer preservar todos aquellos valores que son importantes para la comunidad, creemos que la ley o no nos gusta o nos parece aburrida, nos parece dura y a veces la saltamos. Sin embargo, la legislación es el marco institucional, el acuerdo que tenemos como sociedad sobre el cual nos vamos a basar para poder defender de una manera, garantizar de alguna manera una protección más efectiva. Pero también hay políticas y las políticas tienen una gran cantidad de vaivenes porque lo que es válido hoy, probablemente para un determinado candidato o para un partido político, ya no lo sea en el mismo momento o mañana. Y entonces esas definiciones políticas hacen que el patrimonio cultural se debata en un vaivén de circunstancias. Hay algo que nos da muchísima validez y muchísima importancia, que son aquellas cuestiones, definiciones de tipo teórico-metodológicas, que nos dicen qué va primero, qué va después, cómo se debe hacer, a qué intereses debe responder. De alguna manera, las definiciones teórico-metodológicas aglutinan de una manera más efectiva que todas las demás, posiblemente una definición un poquito más exacta. Y bueno, tenemos definiciones institucionales, que estas en parte se determinan por ley, pero también las determinan aquellos que son directivos de las instituciones. Y entonces le dan una definición de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a su formación. Yo recuerdo que habiendo trabajado
dentro de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Una vez su titular fue un arquitecto y nos decía, a mí no me interesa que se preserve lo material, que se preserve lo teórico, que se preserven las historias que hay sobre el patrimonio cultural. A mí lo que me parece importante que se preserve es lo material, porque es lo sustantivo, es lo que se toca. Pero sucedió que ese directivo terminó su gestión, su coordinación, y entró un directivo que era historiador y nos cambió enteramente la jugada porque nos decía, a mí no me importa que se preserve el edificio, la naturaleza, el río, el mar. A mí lo que me interesa es que todo se documente y que preservemos ese documento para la posterioridad. Entonces estamos viendo aquí cómo la cuestión de las políticas o las definiciones institucionales pueden variar de momento a momento, incluso de acuerdo a intereses económicos, políticos, religiosos y de otra índole. Sin embargo, las definiciones que yo creo que son más exactas, las que pudieran ser más completas, y no estoy diciendo que sean enteramente una situación definitiva, sino que deben estar abiertas, pero son aquellas que son más sinceras, más genuinas, son las definiciones sociales y comunitarias. Las comunidades saben exactamente cuáles son sus patrimonios, porque los viven, porque a veces los padecen, porque de ellos nutren aquello que les va a dar la posibilidad de vida, sus oficios, sus trabajos, sus costumbres, etc. Entonces, aquellas definiciones sociales y comunitarias probablemente sean aquellas que pueden definir el concepto de una manera más integral. Sin embargo, lo que debemos hacer es conjuntar todo este tipo de definiciones y encontrar una integralidad diversa en historicidades específicas. Es decir, la definición que tengamos de patrimonio cultural tendrá que ser técnicas jurídicas, políticas, teóricas, metodológicas, institucionales, sociales y comunitarias. Y otras, además metidas dentro de una historicidad específica. Y digo historicidad porque no todas las sociedades son iguales. Todas las sociedades, a pesar de que, por ejemplo, nosotros somos la gran patria grande, es Latinoamérica, hay sus diferencias entre un Brasil y un Perú, un Honduras, un México, una Argentina o un Chile. Hay sus diferencias debido a esa historicidad específica que tenemos. Y México, como todos los pueblos o todos los países, hemos definido historicidades específicas. El caso México se puede definir por una gran cantidad de normatividades, especializadas en cada uno de los puntos anteriores que ya mencioné. Sin embargo, quiero yo sintetizarlo en dos legislaciones que son las que determinan de una manera fundamental, determinan el patrimonio cultural, el desarrollo que hoy nos ocupa, que es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos y su reglamento. Hay muchas normatividades, pero estas son fundamentales. Para el caso de México, se determina, por ejemplo, en el artículo 3 de la Constitución, un artículo donde mete o define lo que es la educación y la cultura como un elemento esencial del desarrollo histórico del pueblo de México. Así, seguramente cada uno de los pueblos, y en este caso el Ecuador, tiene elementos fundamentales que definen de una manera jurídica y muy importante, institucional, política, definen de una manera muy importante el quehacer de la defensa del patrimonio cultural. En el caso mexicano, hay un artículo del que siempre nos hemos sentido muy orgullosos y que es el artículo 27 constitucional. Allí dice que originalmente
la soberanía radica en la decisión del pueblo mexicano y que la propiedad privada estará sujeta a las modalidades que ésta marque. Es una cosa que han tratado todos los años, sobre todo la gente de un extremo, ha tratado de eliminar el artículo 27 constitucional, porque eso representa la voracidad de los intereses, porque eso representa la subyugación de unos por otros, porque eso representa la falta de democracia, de igualdad, de soberanía. Entonces el artículo 27 constitucional lo defendemos, pero a capa y espada. Y es muy importante definir en esas historicidades, algo que es muy importante definir para México, es que en nuestro país, desde 1857, que surgieron las leyes de reforma, se separó los intereses de la Iglesia del Estado, se desamortizaron los bienes de la Iglesia y pasaron a formar parte del patrimonio y soberanía del pueblo de México. Entonces comento esto de una manera muy rápida porque esto nos va a ayudar, nos va a definir el quehacer que nos ocupa. Y bueno, yo he de decirles que yo creo que en el caso del Ecuador o de cualquier otro pueblo del mundo incluso, deben encontrar aquellos elementos legislativos que aseguran esa soberanía más democrática, más amplia, más popular. En ambos instrumentos jurídicos se especifica, fíjense ustedes qué conceptos tan importantes y había que ver si en las demás legislaciones del mundo pudieran existir. Se dice que la utilidad es pública, no es cerrada, no es exclusiva, no es excluyente, es de utilidad pública. El uso del patrimonio social o del patrimonio en general del pueblo de México es de un uso social. Tampoco debe ser restringido. Y si al caso se restringe, debe ser con normas muy, muy precisas para evitar especulaciones, para evitar abusos con el patrimonio cultural y natural de nuestros pueblos. Además dice que el carácter es federal. Lo que es válido para Quito es válido para cualquier otro lugar de la República del Ecuador. Es igual, el monumento que se encuentra en Guayaquil es del interés de la gente de Quito y al revés. Y así cada una de las poblaciones que el Ecuador tiene deben reconocerse en ese patrimonio. Eso hace que nos quitemos de exclusividades y que pensemos que los quiteños tienen algo que les pertenece nada más a ellos. No, le pertenece incluso no solamente al Ecuador, sino le pertenece a toda América y el mundo, como es el caso, por ejemplo, de haber declarado zona de patrimonio cultural a la ciudad de Quito. Es patrimonio universal y fue la primera declaratoria que se hizo en América de patrimonio universal. Para ir cercando más el caso México, es decirles que nosotros trabajamos con una clasificación, hemos trabajado con una clasificación, a veces un tanto estática, muy poco movible, muy poco dinámica. Unas definiciones que a veces son a rajatabla y que no permiten un desarrollo más movido de lo que puede ser la preservación del patrimonio cultural. En México hemos clasificado los monumentos en 4 grandes categorías. Monumentos y zonas paleontológicos, monumentos y zonas arqueológicos, monumentos y zonas históricos, monumentos y zonas artísticos. Como se fijan ustedes, debería ir incluida aquí una categoría que dijera monumentos y zonas de carácter ecológico ambiental
para completar toda esta situación. Sin embargo, no lo hemos logrado hasta este momento. Hay muchísimos intereses que separan sobre todo el monumento y zona, si es que lo hubiera, de carácter ambiental del resto de los monumentos. A veces este tipo de cuestiones de tipo ambiental y comunitario han quedado metidas en los monumentos y zonas paleontológicos, como es el caso de la fotografía segunda de arriba para abajo, que es, por ejemplo, los montículos que definen el paisaje de Tlayacapan en Morelos y que están erosionados de tal manera de que son considerados monumentos paleontológicos. A veces esos monumentos se han dividido en muebles e inmuebles. Inmuebles sería el segundo que les he mencionado y el primero es un esqueleto de un mamut. Enseguida los monumentos arqueológicos, como ustedes ven, es aquello, ahora les voy a comentar que los monumentos paleontológicos son aquellos considerados hasta antes de la aparición del hombre. De la aparición del hombre hasta la llegada de los españoles son considerados monumentos arqueológicos. De la llegada de los españoles a la finalización del siglo XIX, principios del siglo XX, son los monumentos históricos y después de 1900 pueden ser considerados monumentos artísticos. Como ven ustedes, hay una división absurda, porque realmente histórico todo pudiera ser histórico, realmente arqueológico mucho de eso pudiera ser arqueológico y mucho de eso definitivamente es artístico. Lo segundo que está considerado como un monumento arqueológico, no me dirán ustedes que no es tan artístico como el monumento artístico que está ejemplificado allí y que es el Palacio de Correos. Miren ustedes aquí, se presentan unas cuestiones ambientales para que vean la categoría ecológicas, para que vean la categoría que tienen la presencia tan importante que no ha sido valorada de la misma manera. El caso de las fotografías de abajo, que son Tlayacapan, Xochimilco, la isla de Mezcaltitlán en el río San Pedro y una porción de lava con una escultura monumental que rodea un pedazo de lava y que se encuentra en la ciudad universitaria. Para eso también me gustaría comentarles que de acuerdo a esa historicidad específica, en México ha habido una evolución de lo que es considerado patrimonio del pueblo de México. Al principio los españoles cuando encontraban un tesoro le daban un valor fundamentalmente utilitario, como es esa mascarilla de oro que es el dios Xipetotec. Y bueno, no les interesaba tanto la artisticidad, lo científico, nada de esas cosas, les interesaba la cuestión enteramente monetaria del asunto. Después ese patrimonio, ese reconocimiento de monumento fue evolucionando y ustedes ven como segunda fotografía en la parte de abajo a la diosa Coatlicue, que deriva del pueblo mexica y que, bueno, los españoles se escandalizaron cuando la encontraron en el pleno centro de la Plaza Central de México. Fue encontrado esto y la volvieron a esconder, la fueron a meter en los patios de la universidad y varios metros hacia abajo porque les parecía horrorosa o demoníaca. Después de allí, de esas piezas, se pasó ya a inmuebles, que es el caso, por ejemplo, del castillo de Cuculcán en Chichén Itzá, México. Después de eso ya se empezaron a tomar una serie de edificaciones. Como vemos aquí, se alcanza a ver una plazoleta que es la de la Luna, con una serie de edificaciones y al final la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Ya se estaba tomando en cuenta el paisaje urbano, la generalidad urbana. Y bueno, por último, empezó a ser incluido ya el paisaje comunitario, como es el caso de la isla Janitzio en el estado de Michoacán. Quiero comentarles que aquí estamos viendo una confrontación de una evolución, de una preservación que es estatista
y la que se empieza a conformar y que es la que yo creo y creemos mucho que debe empezarse a dar, que es una protección dinámica, una preservación y una legislación dinámica. Creo que el concepto de patrimonio cultural ha ido evolucionando y tenemos que estar abiertos para ir incluyendo poco a poco elementos muy importantes que antes no eran considerados, como el paisaje, como la vegetación, como las formaciones orográficas, como las cuestiones hidrológicas, como es en este caso una montaña en la parte de atrás, un promontorio sobre el cual se construyó un monumento a Morelos en medio de una laguna, que es el caso de Janitzio. Entonces, y como se fijan ustedes, poco a poco el concepto de definición de patrimonio cultural ha ido cambiando. Para el caso del Ecuador, hubo un robo de una custodia muy importante que se dio en la capital. A raíz de eso se dio la disposición del legislativo por hacer una ley y empezar a hacer un inventario y un catálogo para tratar de encontrar cuáles son, porque primero deben conocerse los bienes a través de ese catálogo que tenemos para poder ser identificados. Y en eso el Ecuador hizo una evolución verdaderamente extraordinaria para ir de la defensa de una pieza que era una custodia hasta la defensa ya ambiental, ecológica, natural, que significan, pues no sé, el caso de las Galápagos, la defensa de las Galápagos, o la defensa de la selva, o la defensa de las estribaciones de la cordillera de los Andes, etcétera. Entonces, vemos nosotros que por un lado existe una legislación y por otro lado existe una realidad. Esas clasificaciones que yo les mostré a ustedes son a veces resultan hasta absurdas. Por ejemplo, tienen ustedes en la primera fotografía algo que está en la capital mexicana y que se llama la Plaza de las Tres Culturas. En ella perviven todavía, se preservan monumentos de tipo arqueológico, es decir, antes de la llegada de los españoles. Tienen ustedes allí un edificio religioso con su convento, que es el edificio de Santiago Tlatelolco, y en la parte de atrás tiene la urbanización nueva que hicieron arquitectos connotados de ese tiempo en la Ciudad de México, coexistiendo todo esto. Entonces, esto que debiera ser un elemento de importancia por haber tenido la integración, tratar de tener la integración de todos los patrimonios, más desde luego lo natural, que ahí aparecen solamente como manchones, unos pequeños árboles y céspedes que están en la zona arqueológica, sí pueden generar una discusión, como es el caso del segundo edificio que tienen, es la antigua penitenciaría de la Ciudad de México. Un edificio donde, por ejemplo, estuvo preso Madero, que fue el apóstol, que es el apóstol de la democracia, que murió asesinado por fuerzas oligarcas en 1910, en 1900 y cacho, no recuerdo bien la fecha, pero lo interesante de esta antigua penitenciaría es que empezó a ser construida en el año de 1898 y fue terminada en el año de 1902. Si ustedes observan, aquí hay una divergencia entre las fechas. Y aquí lo que ha ocurrido es que a veces las instituciones son diversas las instituciones que atienden lo histórico de lo artístico. Lo histórico es el INA y lo artístico es el INBA. Y entonces depende del edificio. En este caso, de este edificio que iba a ser demolido por orden presidencial, ambas instituciones se echaban la culpa. Decían, ¿sabes qué? Que esto no me pertenece a ti. Defiéndelo tú, porque fue terminado como monumento artístico en 1902. Y decía la otra institución, no, a mí no me corresponde, tú defiéndelo, porque fue empezada a construir en 1898. Y ahí surge verdaderamente un absurdo en donde ambas dependencias debieran coordinarse para defender ambas esa edificación. Finalmente fue la sociedad civil, fueron las comunidades las que empezaron a alborotar y se dieron cuenta de que estaban llegando a una situación grave
y decidieron finalmente respetarlo y convertirlo en el Archivo General de la Nación. Otra de las cuestiones que vemos es que las temporalidades son imprecisas. No es posible que un edificio sea catalogado como histórico o como artístico de acuerdo al siglo en el que terminó, como es el caso anterior que acabamos de comentar. Pero además, esa eterna enemistad que a veces hay por feudos en las instituciones, el INBA de México con el INAH de México, tienen a veces sus divergencias, como es el caso de la última edificación, que es el antiguo Colegio de San Ildefonso, un edificio de carácter histórico por la temporalidad, fue hecho en la época época virreinal, y tiene además murales que fueron ejecutados, en este caso por Orozco, por José Clemente Orozco, y que definitivamente están relacionados. Entonces, a la hora de declarar ese monumento, no se sabía si bien es histórico o es artístico, siendo histórico y es artístico. Conclusión, si era un problema, ambas instituciones le rehuyen. Si era otorgamiento de presupuesto, también asimismo se lo pelean por su competencia y su facultad en el asunto. Pero en todo esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay una falta de coordinación institucional, hay una falta de interdisciplina, hay una falta de integralidad en la legislación, un esfuerzo último donde debemos hacer congruentes todas las legislaciones y que ustedes jóvenes que están estudiando esto, es muy importante que estudien la legislación que cada uno de ustedes, que a cada uno de ustedes les afecta, para ver de qué manera se pueden integrar, obligan a que se integren las instituciones, porque las instituciones, como muchas de las cosas, son feudos de poder. Y lo que más nos importa a nosotros como sociedad es que defiendan efectivamente aquello para lo que fueron creadas. Fíjense ustedes, hay una legislación, la mayor parte de las legislaciones, o más bien de los estudios que tenemos en México, fueron ejecutadas por historiadores o arquitectos. Y desde luego por abogados. Se juntaba el abogado y el arquitecto y decían, esto es monumento. Y el arquitecto decía, sí, sí es. Entonces vamos a darle la forma jurídica para que sea declarado presidencialmente como un monumento. Sin embargo, fíjense ustedes, el patrimonio cultural requiere de sociólogos, de biólogos, de gente en gestión del patrimonio cultural, gente que sepa de cuestiones de urbanismo, de arquitectura, etcétera. Entonces creo que el patrimonio cultural nos empieza a convocar a todos para que independientemente de la especialización que estamos teniendo, debemos tener nosotros la capacidad de sabernos integrar y saber trabajar de una manera interdisciplinaria. Pero además, dentro de todo esto, debido a esos feudos, debido a estas especializaciones que tenemos, hay una idea sesgada de que el patrimonio cultural es solo asunto de expertos, entre comillas. Se decía, oye, ¿qué es esto? Ah, pues que venga un arquitecto o un historiador para que identifique si es monumento o no. Imagínense ustedes, en la derecha hay una fotografía, se la presentan a ustedes a un arquitecto y le va a decir, muy hermoso. Bueno, ¿y qué podemos hacer por este monumento? Momento, ese no es monumento. Esa es obra de la naturaleza, pero no es monumento. Entonces los expertos llevaron la discusión a sus puntos específicos de interés. Es necesario que empecemos a ser menos egoístas y más coparticipativos. Por eso, seminarios, eventos como el que ustedes están ahora teniendo, son muy importantes porque podemos compartir esas experiencias y donde yo como biólogo o tú como abogado
o el otro como arquitecto, o el otro como campesino, o el otro como ama de casa, todos tenemos derecho y tenemos la obligación de coparticipar en la definición de nuestros monumentos. Por eso el concepto debe ser enteramente abierto y no debe ser cerrado, y por eso yo evité desde un principio dar una definición del patrimonio cultural. Porque lo que se podría decir, patrimonio según la lengua griega y latina, quiere decir esto, y monumento quiere decir esto otro. Y ya, en eso se quedaba la definición. Y no, la definición debe ser enteramente abierta, debe ser enteramente dinámica. Entonces, dado esta problemática que les he comentado, hay la necesidad de nuevos agentes, que aparezcan nuevos agentes cuya perspectiva sea diversa en la apreciación del patrimonio cultural, con una perspectiva crítica, interdisciplinaria, comunitaria y multifactorial. Miren, dentro del instituto donde yo trabajé, se estaba dando un movimiento que fue truncado. El movimiento consistía en lo siguiente: hay una clasificación con un tabulador de sueldos. ¿Quiénes ganaban más? Pues los historiadores, los arquitectos, los biólogos, los físicos, todos estos ganaban más y eran los que tenían una determinación política más fuerte sobre la determinación de los monumentos. Enseguida de eso venían otra serie de empleados, y hasta abajo de la tabla venían los trabajadores custodios, que le llamamos nosotros, y que son los verdaderos héroes de la defensa del patrimonio cultural. En México se estaba formando un movimiento donde se quería que los custodios sean los que fueran los que sean contratados para cuidar, para atender el patrimonio cultural, y no necesaria u obligadamente los expertos. Qué bueno que participen, pero no solamente ellos. Los custodios, fíjense ustedes, son tan importantes que, por ejemplo, hace algún tiempo, cuando yo trabajé en el instituto, llegué a darme cuenta, cuando recién empecé a trabajar en ese lugar, me di cuenta de una situación, que había robo de piezas arqueológicas en el área maya, que luego eran transportadas al país de junto, y como el país de junto no consideraba monumentos arqueológicos a estos, se podían vender y comprar. Entonces el patrimonio mexicano salía del país para poderse especular con él. Y sin embargo, muchos de los custodios llegaron a ofrendar su vida por el patrimonio que estaba, por ejemplo, en la zona maya. Y no solamente eso, muchísimos campesinos, y ustedes lo saben muy bien, muchísimos campesinos, muchísima gente de la comunidad ha sido verdaderamente maltratada, ha sido ultrajada, donde su delito solamente, entre comillas, es haber defendido su patrimonio. Quiero comentarles que entonces, en el caso de estos custodios, se estaba empezando a conformar una especie de escuela, donde la institución se comprometía a dar una constancia para que las personas que estudiaran esos cursos, esos seminarios, esas pláticas, esas presentaciones, fueran obteniendo un conocimiento que les permitiera ser los verdaderos defensores del patrimonio cultural. Hubo custodios tan interesantes que uno iba y ellos le daban a uno una plática, que bien la podían dar en inglés, en francés o en español, desde luego, o en cualquier otro idioma. Gente verdaderamente bien preparada para sacar adelante la defensa del patrimonio cultural. El caso de ustedes, jóvenes, es muy importante lo que están haciendo, porque seguramente ustedes serán esta nueva generación que ha de cambiar la definición de patrimonio cultural. Una definición, como ustedes, dinámica, fuerte, evolutiva, no cerrada, sino abierta, democrática. Ante todo esto, puede decirles a ustedes que existen otros
criterios de evaluación, la antigüedad, la tipicidad, la unicidad. Y en el caso de uno de los elementos es el ferrocarril Metlac, que era considerado todo lo que fue hecho en la época de principios del siglo XX, fue despreciado porque era de origen industrial. Y sin embargo se vendió muchas de esas vías y de esos puentes fueron vendidos como fierro viejo. La unicidad, miren ustedes, ahí se ve una vecindad que parece que fue la primera casona que hubo en el lado oriente de la ciudad cuando recién llegaron los españoles. Cuestiones de unicidad o atipicidad, está la biblioteca que fue hecha con una gran cantidad de piedras de color natural, por eso no pierde su color la biblioteca. Y algunos elementos, miren, que son valorados por la comunidad. Este que ustedes ven aquí es el pozo, se le llama de la Conquista, que se encuentra en la ciudad de Campeche, y que la misma comunidad lo valoraba, pero que los camiones pasaban, tiraban escombro, tiraban basura, y fue rescatado de una manera muy sencilla, y la misma comunidad se encarga de guardarlo porque es su origen. Ahí es donde posiblemente tuvo origen el primer asentamiento ya mestizo que hubo en la península de Yucatán. Y por último tienen ustedes allí la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Pero, y esos criterios deben ser respetados, ustedes jóvenes deben ver que todo esto, antigüedad, tipicidad, suceso extraordinario, unicidad, deben seguirse conservando. Sin embargo, debemos meter nuevos criterios, como cuáles, por ejemplo, la memoria colectiva. Conozco una persona que hizo en alguna ocasión con la comunidad arqueológica del Tajín poesía hecha por la gente de la comunidad. Ponían, acá le llamamos a un cuenco molcajete, que es donde se hace la salsa, y lo ponían y a ver, vamos a discernir, vamos a decir cosas bellas o que nos causen alguna sensación, ese molcajete, ese metate, todos aquellos elementos que eran tradicionales para la comunidad. Y hay una memoria colectiva que no tiene 2 o 3 años o 2 o 3 décadas, sino que se pierden enteramente en el horizonte anterior de la historicidad de la comunidad. Por otro lado está la tradición oral, que tampoco le hemos dado el debido énfasis o importancia. La tradición oral, leyendas, mitos, incluso comentar ustedes de una manera rápida, la palabra México deriva de un mito. Alguien, un dios casi, un hombre precioso, le dijo al pueblo mexica: haz tu peregrinación y donde encuentres una serpiente, un águila devorando una serpiente, ese es el lugar exacto donde tú tienes que fundar México Tenochtitlan. México se escribe con X, pero es esa X que tiene México. Significa muchísimo en la historicidad, en el orgullo, en la defensa de nuestra soberanía. Y así cada uno de los pueblos seguramente lo tiene. Viene otro que son los saberes y oficios tradicionales. Elena refería anteriormente que cuando trabajamos en el Ecuador, estuvimos tratando de identificar cuáles son aquellos oficios que significan el trabajo de las personas más sencillas en cada una de las poblaciones, para tratar de encontrar, ese fue el paso que ya no se dio en el Ecuador, tratar de encontrar una respuesta para que esos trabajadores no desaparecieran. Y encontramos desde los graniceros, esos que en el Ecuador tienen una maquinita, creo que de principios del siglo XX, y que le daban de vueltas y a partir de eso, en un hielo que ellos venían protegiendo, se hacía una especie de helado, barquillo, no sé cómo le digan ustedes, para saciar la sed y el calor. Entonces era increíble ver que en el Ecuador todavía existía eso, o los pregones, o la gente que hace, no sé, que hacen prendas para vestir, joyas, que hacen cuencos, que hacen artesanía.
todos esos saberes y oficios tradicionales que no han tenido ninguna protección y que todos comienzan a ser defendidos desde que nos sentimos orgullosos de ello. Sentirnos orgullosos de aquello que nos dio origen es lo que nos da cara. Si no, no tenemos rostro. No, así como no tenemos presente, tampoco vamos a tener futuro. Por eso es muy importante que los saberes y oficios tradicionales sean incorporados a la defensa fundamental del patrimonio cultural y natural. Viene por otro lado la apropiación comunitaria. Miren ustedes, a veces vemos nosotros un determinado edificio y no le hacemos nada, ni decimos nada, ni nos apropiamos de él, y es como algo que es muy nuestro y que lo sentimos, pero que al mismo tiempo nos es ajeno. Es muy importante, sobre todo que los espacios públicos o aquellas cuestiones que fueron realizadas o construidas hace muchísimo tiempo y que nos dan identidad, nos apropiemos de ellas. Porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer, por ejemplo, una industria del turismo, que puede ser un elemento que ofrece empleos y que puede dar posibilidades de desarrollo económico a una comunidad, pero que finalmente su exageración, su folclorización, convierte a este patrimonio en algo prostituido. Entonces es muy importante que la comunidad retome sus imágenes. Miren, yo recuerdo que en México siempre tuvimos nosotros la tradición de muertos. Un mito, un rito, una plegaria o algo que nos convocaba a la familia cada día de muertos para recordar a los que ya se fueron. Después vino ese gran periodo neoliberal en donde todo que estaba quedando sustituido por la fiesta de brujas, por el Halloween. Y sin embargo, muchos dieron o dimos la lucha por seguir festejando, venerando, recordando la memoria de nuestros muertos. Sabíamos nosotros que mientras nosotros recordáramos a los muertos, esa gente no muere, esa gente vive en nuestro corazón. Y es tan importante esta situación. Esa es parte de la reapropiación. Si no tenemos la apropiación, tenerla. Y si no, debemos tener una reapropiación comunitaria. Por otro lado, viene la innovación cultural, que ahora estamos permeados por una gran cantidad de medios que creo que tampoco los debemos rechazar. No importa que no sean cuencos, no importa que no sean artesanías, son cosas necesarias para podernos comunicar y para poder seguir dando la defensa en la preservación del patrimonio natural y cultural. Por último, pues les comentaría ya del elemento de pertenencia. Cada uno de ustedes jóvenes debe sentirse seguramente orgulloso porque pertenecen a una comunidad de la costa o una comunidad andina o una comunidad de la selva. Y en la medida de sus posibilidades, de sus circunstancias, y además de una manera integral, retomar la situación para darnos identidad. Por eso muchos de los pueblos no tienen futuro, porque veíamos como espejo a un vecino que está hacia el norte y que decimos, esto es el paradigma de bienestar social universal. Qué equivocados estamos viendo ahora que estamos contemplando guerras, producto de guerras, que estamos viendo que todo ahí lo que priva es si sube o baja el dólar, Wall Street, ¿cómo está? Cuando nosotros tenemos elementos importantes para seguirnos desarrollando de una manera sana y adecuada. Aquí les presento a ustedes una custodia amplia y luchas comunitarias que son las que han defendido este patrimonio cultural. La ofrenda de los muertos, el Día de Muertos, la comida mexicana que ha sido reconocida últimamente, no sé, las danzas, como es el caso de la danza de los quetzales, que está en la parte media de mi lado derecho, o si no los fandangos, donde se canta nuestra música, o las danzas, como es el caso
de estos huehues, o el caso de los artesanos, tanto de Máscaras como de Metepec en el Estado de México, que son los árboles de la vida, la medicina tradicional. Fíjense cuántas cosas pueden ser retomadas por nosotros. La medicina tradicional en México, hay una gran cantidad de laboratorios que vienen a investigar, vienen a tratarse de apropiar de esos saberes indígenas que son la cuestión de la medicina. Y bueno, les comentaré a ustedes que una danza ritual muy importante es la de los voladores de Papantla, que últimamente se ha folclorizado y ya en todos lados, en la Riviera Maya, en donde llega lo más selecto del turismo nacional e internacional, ya también hay un palo de voladores. Cuando esto era un homenaje al sol, un homenaje a la vida, un homenaje a la humanidad. Bueno, ahora de esto ya pasaremos al caso concreto. Esta es la segunda parte. La segunda parte es la zona de monumentos históricos, que ejemplificaremos a una de ellas, Xochimilco, para que nos demos cuenta de lo que significó una lucha comunitaria que logró la zona de monumentos históricos más grande que hay en el país. La más grande. Ni siquiera la capital de la Ciudad de México, la capital del país, la Ciudad de México o Puebla o Oaxaca, que son ciudades muy importantes, tienen la dimensión tan importante como tiene Xochimilco. ¿Ven ustedes? Vamos a tratar de ubicar el patrimonio. Este se encuentra ubicado en la zona sur de la Ciudad de México y fue declarado monumento federal o nacional o del país o del pueblo de México en 1985 y ha sido uno de los recursos más importantes que todo mundo utiliza para poder defender ese patrimonio. Fue declarado después Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué es Xochimilco? Xochimilco fue y sigue siendo una región clave en la agricultura y suministro de alimentos para Tenochtitlan y actual de la Ciudad de México. Fíjense que fue creada en Xochimilco. ¿Han oído ustedes hablar de sistemas de riego que ha habido en el mundo? Ustedes en Pumampongo, si no me equivoco y si lo pronuncio mal, discúlpenme, existen una serie de camellones muy antiguos que los antiguos ecuatorianos llegaron a ser, bueno, no eran ecuatorianos, eran quichuas, o no sé cuál sería el pueblo que construyó eso. Era un sistema de riego específico, pues aquí en Xochimilco se construyó un sistema tecnológico que permitía tener una producción intensiva, porque había mucha agua, más bien extensiva. Se cultivaron una gran cantidad de hectáreas para el desarrollo de la civilización mexica o tenochca. Y además, la producción era enteramente intensiva. Se podían cultivar al mismo tiempo 3 o hasta 4 cosechas de maíz. Sobre la cuestión del maíz, se cultivaba el chile que se enredaba en la cañuela del maíz. Y esto permitió en solamente 2 siglos. Podemos, perdón que interrumpa, pero aquí veo a una compañera que tiene la mano alzada. Entonces, sí, por favor. le podemos dar la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Discúlpeme, tengo una prueba que dar y justo empiezo Luzmila, ya a las pensamos que era 7:10. algo de clase. Si no es algo de la clase, manden por chat. Si no es Ok, algo de disculpa. clase, manden por chat. Ya. Ok, gracias. Disculpa, sí. Sí, no hay problema. Entonces, fue una sociedad que en términos de 2 siglos avanzó enormemente. Hay quien se atreve a decir que si los españoles se tardan 50 años más en venir a América, yo creo que hubieran tenido que resistir la invasión de América a Europa. Esto da risa, pero que es factible porque estaba teniendo una base verdaderamente fuerte. Xochimilco es una cuenca de agua. La importancia ambiental.
que es múltiple. Aquí lo estoy resumiendo enteramente, pero tiene una importancia increíble. Desde que ahora ha sido rehabilitado algunas partes de la Ciudad de México, estamos revirtiendo en muy poco la cuestión del calentamiento global. Es un regulador de temperatura, es un regulador de la gran cantidad de agua que llueve aquí en la Ciudad de México y que necesitamos dónde guardar esa agua, porque lo que es absurdo es que eso lo conducimos a un drenaje profundo donde las aguas se contaminan y se van enteramente por todo lo que es el canal del desagüe hasta tomar un río que se llama Tula y luego el Moctezuma, y esa contaminación llega incluso hasta el Golfo de México. Es absurdo que nosotros contaminemos la situación de esa manera. Además, hemos logrado, en el caso de Xochimilco, la vuelta de especies que vienen desde Canadá, Alaska, Estados Unidos y otros lados de Centroamérica para poder invernar, para poderse reproducir, sobre todo aves. Han vuelto a crecer algunos oficios o a nacer, renacer algunos oficios ancestrales que anteriormente ya hacía muchísimas décadas que habían desaparecido. Xochimilco es un caso muy interesante porque fue una sociedad, mientras en Europa el hombre hacía sus castillos y ponía murallas y dividían perfectamente el territorio del campo de la ciudad, en América existía un avance verdaderamente formidable. El hombre no era considerado como un elemento aparte de la naturaleza. El hombre era parte integral de la naturaleza. Si se quiere, a lo mejor la más importante, que bueno, es un decir, pero sí era parte de esa naturaleza. Entonces el hombre se quedaba inscrito como parte de los animales, de las mariposas, de las serpientes, de los relámpagos, de la lluvia, del sol. Y esto le permitía a Xochimilco haber logrado una cultura diversa en todos los ámbitos. Decir Xochimilco es decir un concepto enteramente integral de desarrollo histórico-social. Pero muy pocos lo llegaron a comprender. Y voy a explicar a ustedes por qué. Pasa la que sigue. Gracias. Miren ustedes, originalmente esta es la cuenca hidrológica del Valle de México. Estaba constituido hacia el norte, en la lámina de mi izquierda, por el lago Zumpango, Xaltocan, Texcoco, México, Xochimilco y Chalco. De toda esta gran cuenca hidrológica, solamente queda un pequeño charco en Zumpango, otro pequeño charco en Xochimilco y otro pequeño ciénegas o charco en el lago de Chalco. Abordamos la siguiente lámina y ahí se ve Xochimilco y Chalco. Sucedía que estos dos lagos eran de agua dulce y los demás eran de agua salada. Ustedes pueden ver en la primera lámina una línea vertical que va de norte a sur y que dividía. Los indígenas construyeron allí algo que le llaman el Albarradón de Nezahualcóyotl, una obra maestra de la ingeniería que separaba las calidades de las aguas. Cuando decidimos hacer Xochimilco, desde luego que no íbamos a poder declarar toda la cuenca hidrológica porque ahí está la Ciudad de México y una serie de poblaciones y ciudades. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos puntualmente a la cabecera de Xochimilco, que aquí la pueden ustedes ver a mi izquierda, pero además tenía un problema para los que éramos los investigadores, los expertos, que teníamos que declarar nada de aquello que fuera natural. Como pueden ustedes ver, en la parte norte y la parte oriente estaba rodeado todavía de canales, de chinampas, que luego comentaré que es una chinampa. Entonces, por eso se hizo un casi rectángulo, abarcando unas cuantas cuadras o manzanas de la cabecera de Xochimilco para ser declarado. Pero hubo un grupo de personas que no estuvimos de acuerdo en que eso fuera declarado, porque además
Xochimilco había sido una isla que estaba dentro del propio lago y que había la necesidad de respetar, había que incluir esos canales, esas chinampas y todos los barrios, porque hasta eso ni todos los barrios urbanizados habían entrado. Vean ustedes, esto es lo que queda todavía de la chinampa, de la parte que fue protegida, es la zona de monumentos históricos de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. No mencionaré Tláhuac y Milpalta porque son 2 o 3 los pueblos de estas alcaldías, sin embargo, todas las demás pertenecen a Xochimilco. Cuando hicimos el discernimiento de qué íbamos a meter en la zona de monumentos históricos, sucedía que habíamos definido que íbamos a meter ya lo ambiental. Fue un verdadero escándalo, porque lo ambiental no gustaba o podría gustar, pero un arquitecto, que era el que definía este tipo de situación, no podía tener una mente más amplia y pensar que la Chinampa era un monumento natural y cultural. Es decir, que había sido hecho en parte por el hombre. Entonces decidimos meter los pueblos, todos los que estaban alrededor de lo que preexiste, de lo que queda, y se definieron 12 pueblos. Por primera vez se declaraba monumento nacional o federal una conurbación que implicaba los 12 pueblos más sus áreas ecológicas y sus áreas culturales de la Chinampa. Esto es lo que originalmente pretendían algunos de un criterio reducido, no los critico, esa era la manera de ver las cosas. Desde luego incluir la catedral o edificio muy importante, que nadie puede negar su importancia, está a mi izquierda. Es un edificio convento que fue construido por la orden franciscana al llegar aquí los españoles y fue terminado de construir en el año, creo, de 1554. Se incluían edificios virreinales como son la Casa Maya, que es la fotografía del centro, y la casa que hoy es Casa de la Cultura, ambos edificios que fueron construidos en el siglo XVI y modificados hacia el siglo XVIII. Y se incluía desde luego un edificio tan relevante como ven ustedes, que es la Caja de Agua. Pero sin embargo se metían construcciones civiles y religiosas, pero ya se aceptaba que la traza, es decir, el dibujo que tienen los poblados, fuera considerado monumento. Por primera vez una traza urbana era considerada monumento. Pero ¿cómo algo que esté en el plano, una serie de rayas va a ser monumento? Pues eso, esa invariabilidad que había tenido en el tiempo la determinación de esa traza, tenía que ser considerada monumento. Pero además, y eso era el verdadero escándalo, que fueran incluidos los acalotes y los apantles, que son los canales grandes y los canales reducidos que todavía preexisten en la zona y que se intercalan sobre todo en la parte norte y oriente de la propia población de Xochimilco. Y se incluía las chinampas, una construcción cultural y natural. Ahora explicaremos qué es la chinampa, porque además fue lo que determinó la obra más grande, la zona, perdón, más grande que hay en el país. La Chinampa, tienen ustedes una fotografía abajo a mi derecha, donde se ven unos terrenos, que eran terrenos de sembradío, que están básicamente flotando sobre el agua, y que eso permitía que la vegetación que se sembrara en la parte de hiciera más de una cosecha al año, permitiera que se dieran varios cultivos al año. Y esto hizo que la sociedad mexica o tenochca tuviera, o Xochimilca, tuviera un avance verdaderamente extraordinario, porque estaban teniendo haberes de sobreproducción que rebasaban las necesidades originales de los propios pobladores y que servía para llevar este tipo de productos a otros lugares del país. Entonces pueden ustedes ver en la fotografía de la izquierda
cómo la urbanización iba llegando a la Chinampa. Al fondo tenemos un acalote que son de los canales anchos e intercalados de manera perpendicular están los canales o apantles, que muchos de ellos ahora están invadidos o fueron invadidos. Es una lucha que la comunidad ha dado por tratarlo de establecer, de sacar de ellos el lirio que infesta el lugar y que poco a poco ha ido estrangulando la oxigenación del agua y matado las especies endémicas. En la fotografía de la derecha superior van ustedes a ver una barcaza y van ustedes a ver también cómo la urbanización va apretando, va asfixiando esa famosa chinampa. Ahora, ¿qué es una chinampa? Aquí se puede ver gráficamente en la parte de la fotografía a mi izquierda superior. Era una cama que se hacía de varejones. Se echaba tierra y luego arriba varejones. Se sostenía con los agüejotes, que son estos árboles largos, alrededor de la chinampa para fijarla muy bien. Entonces esto implicaba que la humedad que tenía el lago alimentaba de manera intensiva la producción agrícola. A la derecha ven ustedes ese esquema, lo ven ustedes visto en la realidad. Y que además era interesante, porque cuando los antiguos mexicanos llegaron a la cuenca del Valle de México, no solamente hicieron este sistema tecnológico tan importante, sino que regularon los niveles de agua, la separación de las calidades de las aguas, lograron esta producción intensiva y extensiva. Hicieron la cultura de la chinampa toda una cultura. Hoy le decimos chinampa a una tierra de cultivo, pero sin imaginar que eso dio la milpa, el maíz, por ejemplo, el chile, la calabaza, el jitomate, el tomate, etc. Y pueden ustedes ver abajo a la izquierda cómo son verdaderos jardines, camellones flotantes, y a la derecha también, donde hoy todavía la actividad primordial que define a Xochimilco y que le da identidad es la plantación de flores y de vegetal de ornato. Aquí pueden ver ustedes un acalote, es un canal ancho, porque también Xochimilco tiene una vegetación tan extraordinaria que se ha logrado ya un desarrollo turístico muy importante, a veces hasta exagerado. He de decirles a ustedes que son famosas a veces los paseos nocturnos, que sirven para ir a ponerse contentos. Y bueno, viajar en esas lanchas, muchos se han caído a veces al agua en unas condiciones muy complicadas, pero sigue siendo llamativo, sigue dando dinero, presupuesto para el trabajo del hombre. Entonces creo que debemos preocuparnos un poquito más, porque hoy Xochimilco tiene una diferencia de los niveles, donde unos están arriba, otros están abajo, una condición diferenciada de los niveles. Tiene una parte donde en general la chinampa se está hundiendo mucho y siempre tiene una gran cantidad de agua, mientras otras partes de la chinampa mueren de sed. Ha crecido una plaga que le llaman muérdago y que ha infectado muchísimos de los árboles que definen las dimensiones y extensiones de la chinampa. En términos generales, he de decirles cómo no iba a ser un gran reto esta situación si estábamos metiendo todo eso que originalmente hubiéramos metido como arquitectos solamente unos cuantos edificios. Sin embargo, vean ustedes toda la importancia que estábamos dejando fuera, a tal grado que he de decirles que es la zona más grande de monumentos históricos en el país y que tiene 7,5 hectáreas cuadradas. Tiene una configuración territorial mixta. Tiene la coexistencia de los canales con calles urbanizadas. Y bueno, ¿por qué no hablar de que este tipo de expresión material, ya sea en su paisaje,
ya sea en su monumento urbano y arquitectónico, que es lo tangible, tiene una gran respuesta intangible, tiene una gran cantidad de costumbres, con una gran cantidad de oficios que en otras partes de México ya desaparecieron. Portaderos que arreglan los adornos para celebrar las fiestas patronales de las iglesias, porque cada barrio tiene su templo. ¿Cómo no admirarse de los cultos, a veces hasta religiosos también, muy importantes que aquí se dan? Y bueno, Xochimilco hoy está teniendo una gran cantidad de retos. Necesitamos purificar el agua, necesitamos renivelarla, necesitamos sembrar nuevas especies afines al desarrollo de la chinampa, necesitamos controlar el turismo, necesitamos evitar la urbanización. Y todo esto, he de decirles, si Xochimilco se ha defendido, ha sido gracias a la participación de la comunidad. Aquí se han dado luchas muy importantes. En algún tiempo se pretendió hacer algo aquí que le llaman Proyecto Ecológico de Xochimilco y que era la reproducción de una especie de Disneylandia en el propio territorio. En otras ocasiones se urbanizó con vivienda y también hubo problemas, el famoso problema de la turba. Ha habido grandes luchas comunitarias y gracias a la comunidad, gracias a la sociedad xochimilca, es que esto se ha protegido. Agradezco muchísimo su atención y bueno, cualquier pregunta que haya. Antes les comento esto porque pasaremos ya a unas conclusiones. Necesitamos una conceptualización dinámica e integral del patrimonio cultural. Es decir, una visión crítica y una perspectiva ampliada que considere la multidisciplina, la interinstitucionalidad y la participación definitiva de la sociedad y las comunidades. La importancia de la diversidad en la gestión del patrimonio cultural. Estábamos hablando de un nuevo especialista en la defensa del patrimonio cultural. Un especialista que sea sensible, ¿por qué no?, a la antigua arquitectura, al urbanismo, pero también al paisaje, a las condiciones ecológicas y ambientales. Necesitamos tener un aprendizaje en una interrelación cada vez más fuerte como la experiencia que ustedes ahora están teniendo en conjunto. Entonces se destaca que debemos trabajar más con las comunidades. Debemos platicarles que conozcan la legislación, que conozcan la historicidad de lo que determinó la zona de monumentos históricos. Y en el caso, nosotros tenemos un museo virtual que se llama Movisho, donde estamos presentando galerías y donde vamos a las comunidades porque son las que verdaderamente nos importan, porque son las que verdaderamente van a defender ese patrimonio. Y es allí donde se están presentando de una manera muy sencilla pero continua los elementos de valor de esta zona de monumentos. Y desde luego, resalto, uno de los elementos más importantes es tomar ya la naturaleza, como lo han tomado ustedes, como un sujeto de derecho. En México todavía no lo es increíble, pero no lo es. Y ustedes nos llevan un kilometraje enorme. Si yo fuera en el kilómetro primero y fuera una competencia de esas, de los señores que corren, y ustedes ya van a la mitad. Entonces tenemos que tomar de una manera muy importante la presencia de ser sujeto de derecho, la naturaleza. Y bueno, tratar de superar esa condición tan cerrada de las legislaciones, hacer luchas porque nuestras legislaciones queden articuladas, que sean flexibles para poder incorporar los elementos que vayamos descubriendo que son importantes
en la defensa del patrimonio cultural y natural. Espero que esta experiencia de México, muy sencilla, desde luego si hay oportunidad posteriormente, comentaremos esta situación sobre alguno de los temas, porque esto implica una situación verdaderamente grande. Llevo varios años hacer esta declaratoria y más que los años, una lucha porque la gente más ortodoxa aceptara una definición amplia y dinámica. Hacemos ante todo un llamado a la acción por parte de todos. Muchísimas gracias y quisiera nada más despedirme con una reflexión al final que quisiera que la vieran ustedes y que la sintieran con ganas, con alegría de vivir, con esta alegría, con esta oportunidad que nos está dando las personas que dieron su tiempo para organizar esto y que muchísimo les agradezco en la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de participaciones. Aquí veo a Gerardo Miguel con la mano levantada. Gerardo, tienes la palabra. Buenas noches con todos y todas. José Luis, extraordinaria su presentación por un tema de una denuncia de otra comunidad. No pude escuchar la primera parte, pero todo lo que he podido escuchar me he quedado gratamente impresionado. En la meseta de Quito, que esperemos que usted algún momento la pueda visitar, hay una historia un tanto parecida, que fueron las antiguas lagunas, que hoy ya están desaparecidas, ¿no? Grandes lagunas que servían para la agricultura y algo parecido a las chinampas, que acá denominamos campos de camellones, ¿no? Y estas lagunas estaban articuladas ya con la traza colonial, ¿no? Primero con el trazado inca y después con el trazado colonial. Y de ahí yo tengo primero una primera pregunta. Si usted me permite, le quiero hacer dos comentarios. Pude ver en el plano que usted presentó que se ubicaban las iglesias, ¿verdad? En el caso de Quito, por ejemplo, la iglesia de San Francisco y su fuente de agua que conectaba un curso de agua que venía desde el glaciar del Pichincha y que después de esto terminaba en unos campos de cultivo, ¿verdad? Hay un aspecto ideológico como un organizador de la comunidad, ¿no? La pregunta es, desde el punto de vista arqueológico, ¿tienen ustedes un fenómeno parecido? Yo entendería que sí, pero más importante, la población actual todavía en su religiosidad hace esta articulación entre el agua, la producción agrícola y estos espacios, comillas, sagrados. Esa es una primera parte, si usted me permite, Miguel Ángel. Sí, mire, trataré de contestar lo que usted me está comentando. He tenido la gran oportunidad, ha sido verdaderamente un gusto haber conocido su ciudad. Es maravillosa, la ciudad capital, Quito. Usted refiere la relación entre la parte baja, que es hacia donde está el aeropuerto, y la parte alta, que es hacia donde está el Pichincha, hacia donde está la ciudad capital, Quito. A mí me parece que, y desde luego lo digo con todísimo respeto, que fue un gran error haber construido el aeropuerto en esa parte, porque eso jaló la urbanización hacia una de las zonas productivas muy importantes, porque la zona montañosa tiene sus posibilidades de desarrollo económico y agrícola, pero tiene otras que son muy importantes hacia la parte del valle y que creo que además también no tuvieron la posibilidad o a lo mejor el conocimiento, no lo sé, para haber defendido los restos arqueológicos que usted muy atinadamente está señalando y que eran muy importantes. Fíjese usted, aquí en Xochimilco fueron a ver para los Juegos Centroamericanos un terreno donde tenían que construir las habitaciones para los deportistas y dijeron, no, este es un terreno mugroso, creo que está baldío, está desocupado, aquí que se construya. Ahí es donde estaba la chinampa fósil más importante. Así mismo con ustedes. Todos, una serie de asentamientos, hasta donde yo tengo entendido,
porque no había sido muy estudiado, pero sin embargo eso no hace que sea menos importante, los restos arqueológicos que se habían determinado dentro del valle. Así es que haber jalado el aeropuerto internacional, un aeropuerto, es un elemento de urbanización verdaderamente gigantesco, espantoso, que empieza a jalar urbanizaciones. Ustedes podrán ver en el Quito de hoy que el aeropuerto se empezó a rodear por unos primeros asentamientos hasta cierto punto medios marginales, carentes de muchos servicios. Pero ya los últimos, hay plazas comerciales, hay grandes fraccionamientos, grandes desarrollos inmobiliarios y desgraciadamente creo que estamos perdiendo esos territorios que de alguna manera son reserva para seguir produciendo productos agrícolas que además estarían cerca del mercado de Quito. Imagínense lo que significaría hacer una agricultura intensiva en ese valle y su primer lugar de mercado sería la ciudad de Quito. Evitarían ustedes traslado, fletes, toda una serie de cuestiones que encarecen al comprador el producto. Entonces fue una lástima. Creo que en Quito se han convertido, también lo digo con muchísimo respeto y sin querer comprometer a nadie, es una responsabilidad enteramente mía, haber dejado que se construyera, por ejemplo, el metro. El metro fue terrible, cortó a la ciudad de manera longitudinal en dos partes, atravesándole por su corazón, por San Francisco, por la parte posterior de la compañía. Y de oriente a poniente hicieron una incisión a esa ciudad. Entonces creo yo, contestándole su pregunta, sí fue un error. Pero ahorita todavía tienen la posibilidad de rescatar algo, de meterle las comunidades que ahí viven, si les quedan pequeños restos materiales, óseos, incluso a veces es más difícil verlo, hasta vegetales fosilizados. Es muy importante para comprender la historicidad del Ecuador y de la ciudad de Quito. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pero quisiera regresar un poquito al caso Xochimilco. Cuando usted nos presentaba las iglesias que son colocadas ahí justo porque había que erradicar algún culto prehispánico, ¿no? La población de los últimos 50, 100 años y en relación a las chinampas, a esta forma de agricultura, al final del día de vida en común, ¿no? De vida social, lo religioso, el concepto de lo sagrado, cómo usted lo vea y cómo lo integraron en la experiencia de Xochimilco. Mire, hay quien dice que nosotros los mexicanos, más que ser católicos, somos guadalupanos. Sí. El culto a la Virgen de Guadalupe es probablemente, puedo declararme no católico, pero eso sí, guadalupano. Entonces, ahí tenemos nosotros un ejercicio cotidiano y muy actual de la cuestión ideológica religiosa. Tenemos, por ejemplo, una escultura pequeña que no debe pasar de unos 25 o 30 centímetros, que le dicen niño pan. Niño es un hibridismo, niño español, y pan sobre el agua, o niño sobre el agua, en náhuatl. Y este niño es adquirido por una familia en un año, y le construyen su recámara, le arreglan un lugar para que la gente lo vaya a visitar, y en las mañanas es un niño peregrino que sale de esa casa y se pone a caminar a otra casa, y hay procesiones gigantescas, grandísimas, que van acompañando al niño, y allí en esa casa la familia le da de comer y en la tarde lo regresan a su casa. Y cada año sucede lo mismo con el Niñopan, así es que el Niñopan tiene 300, no tiene el año más de 365 días, sino tendría más de 365 fiestas. Esto deja ver que hay una raigambre verdaderamente fuerte entre la religiosidad, la creencia y el desarrollo de la cultura. Y que muchas veces es considerado
como una especie de creencia inculta, no conocedora o bárbara. Y no, gracias a este tipo de costumbres se ha preservado la identidad xochimilca. Ya. Gracias. Entiendo que esto lo incorporaron en el expediente que nos explica. Así es, patrimonio cultural intangible, que ahora no hablamos de esto, pero es muy importante. No sé, comida, medicina, fiestas, danzas, ritos, mitos, leyendas, etcétera, Muchas gracias. para servirle. ¿Por ahí alguna otra participación? Había visto la mano de Michael levantada. No sé, Michael, si quieres decir algo o fue accidente. Bueno, entonces yo tengo algunas cosas que me parecen importantes. Ah, Michael, ¿ibas a hablar? Sí, algo así. Me gustó mucho la intervención del estimado arquitecto Miguel Ángel, ya que tomó como, o sea, Gracias. como parte principal la historia propia de cada cultura. O sea, le tomó a la persona común, a la persona indígena como base y fundamento importante para la historia y para todo lo que viene ahora. Es alguien que, o sea, dice que o sea, la persona propia es quien crea la historia, quien crea su territorio, quien crea sus propias vivencias y demás. Y en base a ello tenemos grandes legados del pasado y actuales que debemos conservar, que debemos proteger y que debemos mejorar para que se pueda extender a mucho más Sí. años. Y nada más, solo me gustó mucho esa parte y también agradezco también su ayuda en el tema de patrimonios. Pues yo te agradezco muchísimo tu participación y me da muchísimo gusto ver gente joven, porque pues ya nosotros en un ratito nos vamos al hoyo, pero ustedes tienen en sus manos la defensa y deben sentirse orgullosos. ¿Tú de qué parte eres? ¿Qué tal? Bueno, yo soy de la parte de Napo, de la región amazónica, de la parte de Aguano, Tena, Río Blanco. Es maravilloso ir por allá, que Yo todas soy de las la cultura Quijos. chorros de agua por todos lados, todo verde, toda la Sí. vista se llena de verde. Y bueno, hay que comprender eso. E incluso fíjate que ha habido estudios en donde la propia Amazonía, que se considera que no hay restos materiales importantes, hay glifos, hay labrados en piedra, esgrafiados, que nos permiten, no por pequeñas que sean las cosas en dimensiones, son menos pequeñas en importancia. Entonces, ustedes tienen un territorio verdaderamente rico. A veces me parece increíble que en un pequeño triángulo haya costa, haya sierra, y haya montaña y haya Amazonas, ¿no? Y en el caso del Napo, que es un río verdaderamente, es una vertiente, una cuenca verdaderamente maravillosa, yo creo que tienen ustedes muchísimas posibilidades, sobre todo ustedes como jóvenes. Claro, en sí, como le digo, la provincia de Napo, la Amazonía, muchas veces dice que no hay ningún tipo de resto arqueológico o que lo que no se puede ver como tallados en piedra, como son en la sierra o en la costa, es muy complicado. Acá la Amazonía es, como sabrá, es mucho verde. Acá nos basamos en crear casas y artesanías a base de madera, de productos que se pueden caducar. Pero también, pero acá también en la Amazonía tenemos lo que son los petroglifos, también lo que son tallados en piedras y lo que son las artesanías en barro, que acá sí son muy, también muy intrigantes el tema de las artesanías en piedra y en barro. Tal vez no podamos encontrar grandes edificaciones de piedra, así como en la sierra o en la costa, porque acá más era el tema de construir casas con madera y demás cosas, ya que acá la mayor parte de la Amazonía eran nómadas, iban de lugar en lugar, visitando regiones, visitando lugares aptos para vivir. Luego se cambiaban, pero siempre dejaban algún tipo de resto, como son las ollitas de barro o sus pequeñas
pinturas en las piedras, como son los petroglifos. Fíjate que a veces se considera que Así porque no que, hay, como joven, yo claro, sí he estado muy inmerso en el tema de cultura. lo que Sí, te decía es que a veces consideramos que porque no hay grandes construcciones, a lo mejor no hay que defender, no hay patrimonio, y al contrario, yo creo que en el caso de la Amazonía es un caso muy extraño, poco estudiado, sí, pero no quiere decir que sea menos importante, porque si hiciéramos una pequeña investigación de, por ejemplo, hace 30 años, qué tipo de flora y fauna había, y luego cómo fue cambiando, porque la Amazonía es un elemento dinámico, todos los lugares va cambiando. A ver, Perdón creo un que... momentito, ¿pueden cerrar sus micrófonos? Porque hay eco. Gracias. Entonces te decía, seguramente la Amazonía tiene un cambio que nosotros siempre lo vemos verde, pero que ha tenido un cambio muy grande. Y ustedes como jóvenes, yo creo que están incluyendo ese nuevo concepto dinámico, en movimiento de lo que es la defensa del patrimonio de su pueblo. Y hay que defenderlo. Además, fíjate las cosas tan importantes. ¿Cuántas cosas han de hacer de caña? Han de hacer de, pues no sé, cuencos que hay de piedra, la misma piedra, la mejor labrada y que se vuelve en un cuenco. ¿Cuántas cuestiones puede haber de palmares, de todo aquello que da el bosque, que da la selva? Entonces, verdaderamente ustedes, además, hay una gran cantidad de mitos, ritos, leyendas, cuentos, que hay que recogerlos. En el caso de la Amazonía, puede ser diferente de lo que pudiera ser Quito, pero eso no quiere decir que no sea más importante. Es más, yo creo que la Amazonía tiene un futuro verdaderamente importante y que además lo tienen que compartir el concepto, no sé, con Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, etcétera, las Guayanas. Gracias. Aquí veo una mano levantada de Damián Vera. Tienes la palabra, Damián. Bueno, buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Soy de la provincia de Esmeraldas, soy del pueblo afroecuatoriano. Me gustó tu intervención, Miguel Ángel, arquitecto Miguel Ángel. Más que todo me gustó por el tema de que los patrimonios nos sirven como una estrategia jurídica para poder, como decir, proteger estos derechos que tienen los pueblos. Y esos patrimonios están ahí latentes y que muchas veces no son utilizados como herramientas jurídicas fundamental, más que todo. Nosotros acá en la provincia de Esmeralda tenemos una problemática en cuanto al tema de la contaminación. Incluso creo que por estos meses, desde Quito creo que es que abren una represa que contamina la mayor parte de los ríos de Esmeralda. Todos los desechos, todo lo que llegan hasta acá. Y las poblaciones se ven muy afectadas porque además de las mineras y las palmicultoras, son afectados por esta industrialización, esto de las ciudades que contaminan a otras ciudades, como la provincia de Esmeralda. Y somos muy afectados por ese aspecto. Y yo creo que una herramienta fundamental es declarar en patrimonio ciertos ríos, ciertos elementos que están en la naturaleza y que nos dicen yo soy la solución y nosotros no la vemos y buscamos otros mecanismos que a la final no se logra nada. Veo que en esa exposición tú hablabas de que se había logrado proteger ese patrimonio y hasta ahora se mantiene y las ciudades se van, como decir, cuando no se hace eso, las ciudades como que se van adueñando las poblaciones, las urbanizaciones, van eliminando esos patrimonios que son ricos en recursos y que está en la historia de los pueblos. Entonces yo te agradezco nuevamente por esa exposición
que veo que está muy fundamentada y es muy importante que a nosotros nos expusieran ese tema que pusiste el día de hoy. Muchas gracias. Mira, yo quiero comentarte algo muy importante en tu caso. Tú perteneces a la comunidad afroecuatoriana. Es una comunidad preciosa. Esmeralda es una comunidad verdaderamente hermosa, que tiene problemas de contaminación. Creo que tenemos que empezar a regular la industria extractiva, la agroindustria, que aunque sea agrícola también puede llegar a dañar. Creo que tenemos que empezar, ustedes tienen un avance muy grande en haber reconocido a la naturaleza como sujeto de derecho. Pero además, no solo la naturaleza es sujeto de derecho, porque también es sujeto de identidad. Ustedes pueden y deben identificarse en su tierra. Tratar de exigir, por ejemplo, que se reúnan todas las dependencias de gobierno que tienen concurrencia y facultad en el asunto de la contaminación de los ríos. Porque la contaminación del río no tiene nada más que ver la minería o la industria, o tiene que ver la cuestión de la gente, que la gente debería ir en primer término. Entonces, creo que como primer punto habrá que exigir que todas esas instituciones tengan como objetivo la defensa de la naturaleza. Por otro lado, nosotros tenemos una comunidad también bellísima, que es afro-mexicana, que es el caso de Guerrero y Oaxaca en la costa chica y grande de Guerrero. Es una comunidad que desgraciadamente ha sido discriminada, y también el patrimonio cultural, al ser parte de nuestra identidad, nos da fuerza para defendernos en contra de esa discriminación. También es identidad nuestra. Nos da un escudo y nos da armas para decir: soy yo, este soy yo, y a mí me vas a respetar. Entonces creo que ustedes tienen muchísimas cosas, y Esmeralda, que además se come riquísimo, comen ustedes cosas que yo nunca había visto en mi vida y que son verdaderamente deliciosas. Entonces tienen ustedes una identidad verdaderamente increíble, importantísima, que habrá que defenderla. Entonces habrá que abordar, habrá que articular nuevos esquemas en donde empecemos a dar una definición de patrimonio cultural en Esmeraldas, pero así como en Esmeraldas, no sé, en la parte de la sierra, la parte de la Amazonía, la parte insular, las Galápagos, etcétera, u otras. Te agradezco mucho tu intervención. Gracias. Bueno, yo quiero también, les voy a pegar aquí en el chat la dirección del Museo Virtual de Xochimilco del que les habló Miguel Ángel. Ustedes van a poder ver algunas muestras culturales. Después, a las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Van a poder ver una forma de documentar el patrimonio. Es un museo virtual. Y yo creo que esto es muy importante porque en este momento muchos de nosotros y nosotras estamos buscando si vamos a entregar trabajos a partir de videos, de grabaciones, de documentos escritos, etcétera. Entonces, creo que esta página que les puse aquí en el chat para todos, la pueden ver, va a ser importante que vean como una forma de construir esta documentación del patrimonio. Bueno, esa era una parte como muy técnica. Quería como mostrarles este trabajo que además es bastante bonito, el del Museo Virtual de Xochimilco. Pero también quisiera hacer como una pequeña recapitulación de las cosas que yo creo que son importantes de esta clase para los trabajos que estamos haciendo. Creo que es muy importante lo que nos mencionaba al principio de la charla el docente sobre la ubicación de los patrimonios.
y tratar de salir de esta especie de fronteras entre lo tangible, lo intangible, justamente porque en esta exposición nos han hablado de la importancia de la integralidad, de entender un patrimonio como algo que son, nos decían, ritos, mitos, pero también edificios materiales, pero también los paisajes, la naturaleza, las relaciones comunitarias. Entonces, todos estos elementos son los que vuelven importante una manifestación cultural y son los que le dan fundamento a un patrimonio que finalmente, en última instancia, pues significa una especie de herencia. Otra cosa que me pareció también muy importante es, y que esto también retomando la clase que tuvimos el lunes con el docente de Brasil, Daniel Cangasú, es cómo vamos a empezar, necesitamos empezar a pensar cómo nombramos nuestros territorios y los volvemos conceptos de conocimiento. O sea, los territorios que estamos nombrando patrimonios, las naturalezas, las manifestaciones que estamos nombrando patrimonios, no son únicamente objetos inertes, ¿no? Implican toda una serie de relaciones, de historicidad, como nos decían en esta charla. Son espacios de conocimiento que merecen conservarse y difundirse para las siguientes generaciones. Y finalmente, creo que podría ser interesante si después el docente nos puede mandar alguna especie de documento donde podamos ver cómo se fundamentó el nombramiento de patrimonio de esta zona que nos explicó Xochimilco, para ir viendo cómo se van integrando los distintos elementos en este trabajo de nombrar patrimonios, que es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, quería como anotar estos puntos antes de cerrar la sesión. De mi parte sería como todo. No sé si alguno o alguna tiene otra pregunta, algún otro comentario. Tienen la palabra. Bueno, pues si no tienen más comentarios, por ahí veo, Isabel, ¿tú quieres Sí, hablar? solamente un comentario, Adelante. sí, solamente un comentario a la intervención de Miguel Ángel. Él en sus conclusiones nos hablaba sobre la naturaleza como sujeto de derecho y también nos hablaba de la importancia de la diversidad, ¿no? Y cómo valorar las diferentes formas para entender el patrimonio de cada uno de los espacios donde nos encontramos. Y hacía un comentario sobre todo de la población afrodescendiente, que creo que aquí está Esperanza y conoce toda la lucha que hemos tenido durante más de 10 años por este tema de la minería ilegal y toda la contaminación de los ríos, porque hablaba de que teníamos que buscar algunas formas de lucha, ¿no? Justamente estamos tratando de compilar todas las acciones que de alguna u otra forma se han hecho con los ministerios, con la presidencia y el desgaste físico y también armónico, ¿no? de todas las personas que hemos trabajado en ese proceso, ¿no? Y durante todo este tiempo que hemos visto el tema del patrimonio, yo creo que tal vez te puede dar un giro, ¿no? Porque hemos pensado que el tema es político, o sea, no hay voluntad política de los estados, del gobierno, para que se arregle todo este tema de la minería y la gente sigue más empobrecida, ¿no? Y ahora que he estado en el curso de patrimonio, yo creo que esa puede ser una forma, ¿no? Ya no de hacer plantones, ¿no? Sino más bien de encontrar que el río, la naturaleza, todas estas plantas, toda esa riqueza que encontramos en las tradiciones, en las culturas, puede ser una forma de visibilizar las realidades de los pueblos, ¿no? Entonces, allí yo le quería decir a Miguel Ángel
que cómo, si hemos hecho toda una lucha de enfrentamiento, ¿no? Nos hemos enfrentado a las transnacionales, al gobierno, a todos esos ministerios que él dice que hay que hacerles entender, ¿no? Hacerles entender que por allí tienen un trabajo que hacer, cómo cambiar ahorita la película y en vez de estar peleando, encontrar y demostrar toda esta riqueza que tenemos en los pueblos y a través de patrimonio cultural, material, todo lo que hemos aprendido en estos meses. Hasta ahí. Muchas gracias, Isabel. Miren, ahora que les había comentado, Elena, sobre la cuestión de Movisho, que es Museo Virtual de Xochimilco, fue creado, entre otras cuestiones, porque en México se tiene una gran cantidad de museos y muchos de ellos han terminado ser elefantes blancos, costosos, que verdaderamente administrados de una manera muy difícil, sujetos de decisiones políticas que no debiera ser. Entonces, cuando se pensó el Museo Virtual de Xochimilco, fue una respuesta para un grupo de jóvenes que hay aquí, en Xochimilco, que estaban dándose cuenta que no podían crear materialmente un museo, pero que además se necesitaba un espacio en donde hubiera las expresiones propias de la comunidad, de la sociedad, que además también a veces están prohibidas, casi prohibidas. Se habla de pueblo y es prohibido. Es como un anatema. Entonces, se necesitaba un espacio que nos da ahora la tecnología, en donde se van creando salas virtuales que van demostrando, van construyendo poco a poco ese elemento de identidad. Creo que la comunidad afrodescendiente de cualquiera de nuestros países tiene una empresa que hacer doble, porque ha sufrido una marginación verdaderamente terrible a través de centurias de años, que repercute en su desarrollo integral de vida. Entonces, por ejemplo, esa fue una respuesta. Un museo virtual que no implicó gastar materialmente dinero y empezar a generar a través de esta tecnología que yo la desconozco muchísimo. Soy muy nuevo en esto y muy viejo a lo mejor para entenderla bien, pero nos permitió llegar a una gran cantidad de lugares, a una gran cantidad de personas. Entonces, en el caso de la comunidad afrodescendiente, a mí se me ocurre que había que empezar a hacer pláticas, congresos, eventos que hablen sobre la medicina, porque algo que me doy cuenta muchísimo en la comunidad afrodescendiente de Oaxaca y Guerrero es que tienen un conocimiento perfecto de los elementos que componen la naturaleza y saben que esto sirve para el dolor de estómago, saben que esto cura las llagas tales, saben que esto otro quita el dolor de cabeza, etcétera, y que muchas veces los aprovechados de esos son los grandes laboratorios. Se me ocurre que en el caso de la comunidad afrodescendiente, siempre ha sido muy generosa y muy abundante en la cuestión de la comida. Entonces, empezar a hacer algún eventos en donde se esté diciendo la importancia que tiene este guiso, este plato, y adornarlo, esmerarse para dar de comer, para venderlo, incluso venderlo, para que tampoco se tiene dinero para sacar esos los implementos para poder dar esa comida o esas comidas. Se me ocurre la música. La comunidad afrodescendiente tiene un sentido de creatividad, de sensualidad, de belleza,
de alegría por la vida, a pesar de que hay un sufrimiento muy grande, tienen una alegría muy grande por la vida. Creo que es allí donde está la definición de la identidad afrodescendiente y desde luego ecuatoriana y desde luego americana. Entonces, creo que una serie de eventos, todos los eventos caben. Por eso hablábamos de una diversidad de elementos que pueden constituir la nueva definición de patrimonio cultural y natural. Tienen ustedes una serie de ritos, de leyendas, de cuentos, de costumbres, que habrá que empezarlas a recoger. Entonces, yo le agradezco muchísimo porque a veces se antoja como imposible la empresa de poderse enfrentar al Estado con sus múltiples formas, a veces amables y a veces de represión. Enfrentarse a la institución que se supone que es de un carácter social y que debería atender nuestras demandas, pero no, responden a intereses que son ajenos a nosotros mismos, hasta a ellos mismos a veces, por cuestiones políticas o económicas, llegan a hacer lo que quiera los poderosos. Entonces, creo que tenemos la tarea de empezar a reconstruir, a recuperar nuestra identidad. Y nuestra identidad está en aquellas cosas que parecen muy simples, pero que no son simples. Son sencillas, pero no simples. Muchas gracias. Gracias. Le había mandado la página del museo solamente a una persona, pero ya la puse en el chat general, entonces ahí la tienen. También Manaí la mandó por el chat del grupo. Y bueno, pues siendo ya la hora de terminar la clase, les agradecemos mucho su presencia a todos los que estuvieron, principalmente al arquitecto Miguel Ángel Gálvez. Muchísimas gracias por la disposición, por los aportes y seguramente que si alguno quiere profundizar, pues te estaremos molestando más adelante para poder profundizar algunos temas. Muchas gracias y nos vemos el día viernes ya para terminar el curso. Muchísimas gracias, doctor. Cada uno de ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Importante el tema. Chao. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Gracias. Luego. Gracias, compañeros. Gracias, maestro. Ustedes.